Basándome en lo que acabas de explicar sobre el desmantelamiento, los oleoductos, la reactivación y la energía, el tema de los seguros, todo eso, cualquier análisis práctico sobre cuál será el precio del petróleo en julio, si ahora mismo está en 140, como creo que lo llaman, desde luego no va a estar en 89 dentro de mes y medio. Así que parece lógico pensar que dirían, bueno, en el mejor de los casos estará en torno a 120 o 130. Y sin embargo, ahí pone 89. ¿Cómo se explica eso? Porque esa es una cifra ponderada por riesgo, ¿vale? Así que ahora tú y yo podemos tener una conversación como la que acabamos de tener y quizá estemos de acuerdo en que, bueno, el precio en julio probablemente vaya a ser de unos $150, digamos, no 89. Bien, es una conversación interesante y está bien respaldada por los datos. Ahora viene la parte difícil, Daniel. Quiero que cojas todo el dinero que tienes en tu cuenta de ahorros y hagas una apuesta. Quiero que compres un contrato de petróleo para julio. Bien, ¿qué tan seguro estás de que va a llegar a $150? Porque eso no es lo que dicen todos los que están comprando petróleo. Dicen que va a ser $89. Si tú dices que va a ser 150 y te equivocas, acabas de perder todos tus ahorros, los de toda tu vida. Y entonces empiezas a volverte muy conservador con la forma en que haces esa apuesta, en parte porque estás mirando lo que hacen los demás. Y luego te preguntas, bueno, ¿qué es exactamente lo que piensan ellos, que es distinto de lo que pienso yo? Y lo que piensan es que esto tiene que resolverse, se va a resolver, tiene que resolverse. Es como Marco Rubio. Estaba en un avión hace un día o dos y dijo no puede seguir así a largo plazo. Es ilegal. Sí. Vale. Bueno, hice un comentario en X y dije algo así como, consíguete un billete a la realidad, che. Puede que sea ilegal, pero es lo que hay. Vosotros lo habéis estropeado, tú y tu jefe. No tenéis a quién más culpar. Lo habéis hecho vosotros. Así que dejad de quejaros y buscad la manera de solucionarlo. Eso es lo que necesitamos. No decir, ay, no es justo, no debería ser así. Pero mi punto, Dani, es que los mercados de futuros, estamos en una situación ahora mismo en la que, no sé cuántas veces lo he oído, estoy harto de escuchar a la gente decir que esto no tiene precedentes. Todo es sin precedentes. Pues tengo noticias para ti. En la industria del petróleo, y llevo 50 años en este negocio, no hay ningún precedente histórico para lo que está ocurriendo ahora. Nadie sabe cómo evaluarlo. Nadie, porque nunca había pasado antes. No tenemos ningún precedente. No podemos decir qué va a pasar. Así que cada día aparece información nueva, y parte de esa información es valiosa, pero otra parte es falsa. Ahora bien, la forma en que se liquida un contrato de futuros es entre dos personas, o dos partes. Una de esas partes escucha al presidente Trump, y voy a llamarla, por falta de una palabra mejor, el dinero tonto. Y esa parte dice, ya sabes, el precio del petróleo va a ser, según dijo Kevin Hassett, $80 en un par de semanas. Entonces, esa persona va y apuesta todos sus ahorros a que el petróleo valdrá $80. Y al otro lado de esa operación, hay alguien que apuesta lo contrario, que dice, no, eso no es así, te equivocas, y voy a ganar mucho dinero con esta operación. ¿Hasta dónde estoy dispuesto a llegar? Voy a decir que hasta 90. Tú dices 80, yo digo 90. Porque no necesito decir 100, no necesito decir 110, solo necesito ganar la apuesta. Y sé que si tú dices 80, vas a perder. Así que ya he ganado mucho dinero. Bien, eso es lo que se llama descubrimiento de precios. Y ahora estamos en un momento en el que toda la estructura del mercado del petróleo está en el aire. Nadie sabe hacia dónde va, porque nunca hemos estado en una situación así. Cada dato, sea verdadero, falso o un simple rumor, lleva a alguien a poner dinero sobre la mesa, y por eso el precio es tan volátil. Sube y baja, una y otra vez.
Porque hay dinero tonto y dinero inteligente. Yo digo que es dinero tonto. Quizás suene demasiado negativo, pero hay dinero menos informado que realmente se cree la propaganda que acabas de mostrar. Y no la pondrían ahí fuera si la gente no se la creyera. Así que hace falta tiempo para que el mercado digiera todo esto, ¿vale? Y al final, lo que va a pasar es que la realidad sobre el terreno va a dejar en evidencia a esos tipos que perdieron hasta la camisa diciendo que iba a estar a 80 en julio. Van a dejar de hacer esas ofertas. Dirán, bueno, vale, voy a hacer otra apuesta para agosto, pero esta vez será a 90, no a 80. ¿De acuerdo? Y habrá alguien que diga, no, eso también está mal, yo digo 100. Al final se te acaba el dinero tonto. Se te acaban los que están dispuestos a apostar a la baja. Y para entonces, todos los efectos, las consecuencias en cadena de esta interrupción van a golpear con fuerza en lugares como Europa y Estados Unidos. Y entonces da igual lo que diga Kevin Hassett. Todo el mundo va a decir, eso es mentira, no es verdad, porque acabo de ir a la gasolinera y lo sé. ¿Y cuándo va a pasar eso? Pues para julio. Ahora mismo estamos tirando de nuestros ahorros, estamos viviendo de las existencias. ¿Cuál es la diferencia? Ahora mismo se trata del dinero tonto y del dinero inteligente. Todo lo que tiene que ver con el precio aquí. Pero, ¿qué pasa cuando llegamos al punto en que simplemente no hay suficiente gasóleo para llenar el depósito y no podemos hacer comercio? Bueno, es en ese momento cuando el precio se dispara. Y eso es lo que estoy diciendo. He hecho modelos sobre esto, y otras personas también. Cuando lugares como Estados Unidos se enfrenten a la realidad de esto, y ya he dicho que va a pasar en algún momento, no va a ocurrir de la noche a la mañana. Va a suceder por etapas, pero a finales de junio, a mediados de julio, va a golpear con fuerza. Y para entonces, ¿me oyes ahora, por cierto? Sí. Para entonces, el precio que veas en pantalla va a estar muy cerca del precio real. Entonces estaremos en 150 y creo que va a subir más. Creo que llegaremos, ya sabes, lo he calculado hasta 160, 180. Vaya. En ese punto entra en juego la destrucción de la demanda. Y para quienes no sepan lo que es, puedes explicarlo. Si el precio sube tanto que decido no llenar el depósito, o si lo hago, lo lleno solo a la mitad, o conduzco menos, o reduzco mi consumo de productos derivados del petróleo donde pueda. Eso es lo que haré. Así que, cuando el precio sube lo suficiente, empiezo a tomar decisiones. Dejo de usar tanto petróleo y los demás hacen lo mismo. Entonces llegamos, digamos, a 160, 170, 180 dólares. Y después el precio empieza a bajar porque la demanda cae. En mis modelos, lo más probable es que no bajemos de 105 dólares. En un escenario adverso, no volveremos a ver los 130. Pero en el mejor escenario, que supone que a final de año las cosas, no quiero decir que se normalicen, pero sí que van en la dirección correcta. Así que subiremos, luego bajaremos y después volveremos a subir poco a poco. Y al final se quedará ahí. El precio medio del WTI o del Brent será de unos 115 o 120 dólares para siempre. Vale, entonces, ¿qué pasa si volvemos a ese escenario ideal en el que todo se hizo y empezamos con lo más complicado, pero los bloqueos enfrentados siguen ahí, digamos, hasta finales de junio, y todavía no hemos llegado a ese punto de partida? Luego llegamos a 200 y se repite la misma mecánica. Quiero decir, cuanto más suba, más extrema será la destrucción de la demanda. Pero el escenario es el mismo, solo que el precio al que luego cae, en lugar de ser 105, será 140 o algo así. Esto es un acontecimiento que cambia el mundo, Dani. No hay otra forma de decirlo. El petróleo eso es la economía. Y para usar un ejemplo bastante crudo que ya he usado antes, si hoy sales del edificio o de la oficina con un amigo y ese tipo es atropellado por un coche y está sangrando
y pierde un 20% de su sangre. Bueno, así está ahora mismo la economía mundial. Acabamos de perder, de la noche a la mañana, un 20% de nuestro suministro de sangre en el Golfo Pérsico. Entonces, ¿qué pasa? Pues que hay que llevar a ese tipo al hospital y hacerlo al instante. You got to get that guy to a hospital, like instantly. If you don't get him to a hospital, he's dead, right? Si no lo llevas a un hospital, se muere. Exacto. Vale. ¿Hay algo que puedas hacer mientras llega la ambulancia? Claro. A ver, quizá la mayor parte de la sangre le sale de la pierna. Ponle un torniquete ahí. Bien. Así, en lugar de perder un 20% de su sangre, pierde un 15%. En el mejor de los casos, el tipo sobrevive. Lo llevas al hospital antes de que muera y probablemente pierda la pierna. Puede que pierda más. Puede que su cerebro ya no funcione bien. Puede que haya tenido un ictus. Puede que ya no pueda hablar. Puede que siga vivo, sí, pero de eso estamos hablando. Ya no pasa eso de desangrarse en el aparcamiento y que luego todo vuelva a la normalidad, como decía Kevin Hassett. El mundo real no funciona así. Déjame hacerte esa pregunta, porque es algo que mucha gente no entiende. Dicen, vale, el 20% del suministro mundial de petróleo y gas estaba ahí. ¿De acuerdo? Bien. Pues vayamos al otro 80%, que todos produzcan un poco más y así lo sustituimos. ¿Qué les dirías a eso? Bueno, para empezar, no funciona así. Quiero decir, ¿por qué dependemos tanto del Golfo Pérsico? Primero, porque ellos tienen las reservas y el resto del mundo no. Pero ahora volvemos al tema de la calidad del petróleo. Entonces, ¿de dónde vas a sacar ese petróleo extra? ¿Lo vas a conseguir de Estados Unidos? ¿Vas a producir más crudo ligero que no puedes usar? ¿Lo vas a traer de África Occidental? Ellos también tienen crudo ligero. ¿Vas a conseguir que Venezuela produzca más? Buena suerte con eso. Pero ahí lo que vas a obtener es lodo. Vas a obtener alquitrán. Sinceramente, el único otro lugar fuera del Golfo Pérsico que tiene una gran producción diaria del tipo adecuado de petróleo es Rusia. Así que, si te preguntas por qué estamos relajando las sanciones al petróleo ruso, esa es la razón. Es porque, bueno, Rusia, Estados Unidos y Arabia Saudí son los tres mayores productores de petróleo del mundo, y gran parte del petróleo ruso encaja justo en ese punto ideal que va muy bien para fabricar diésel, queroseno y combustible para aviones, ¿vale? Y por cierto, quiero decir, Putin no es ningún tonto, y mientras todo el mundo está centrado en este asunto, él está moviendo ficha en Ucrania otra vez, ¿verdad? Sí, ya hablamos de eso antes hoy, en uno de nuestros programas, sobre lo que podría pasar muy pronto. Bueno, como dijimos, tú no te dejas intimidar ni te comprometes con nadie para contarnos la verdad sobre esto. Y eso es algo que necesitamos con urgencia. Muy poca gente entiende las cosas que acabas de explicar de una forma que todos podamos comprender. Así que te estoy muy agradecido por venir y ayudarnos a entender a qué nos enfrentamos realmente. Muchas gracias por eso, Art. Te lo agradezco de verdad. Y solo quiero, antes de irnos, que la gente lo entienda. Quiero decir, no es una opinión rara ni extrema que solo tenga Art Berman. Si entras en cualquiera de esas plataformas y buscas a gente, mira lo que dice Jeff Curry. Escucha lo que dice Eric Nuttall, mira lo que dice Anas Alehi, mira lo que dice Rory Johnston. Podría seguir mencionando nombres, gente con muchísima credibilidad, muy respetada en mi sector. Todos te dirán alguna versión de la misma historia que acabo de contar. Algunos serán más extremos, otros menos, pero todos coinciden en que esto es un acontecimiento que cambia el mundo. No vamos a salir de este agujero. Nadie está a salvo. Nadie se libra. Estados Unidos no es inmune. Todos dirán lo mismo. Y hay muchísima gente inteligente que no se dedica específicamente a la energía, que trabaja con bonos y finanzas. Se me ocurren algunos nombres ahora mismo. Gente como Tavi Costa y Bianco Research,
Y fíjate en HFI Research, ellos ven lo mismo. Mohamed El-Erian, allá en el Reino Unido, incluso Christine Lagarde y Jamie Dimon, en los grandes bancos, todos nos están diciendo una versión de lo que yo os estoy diciendo, quizá no tan directamente como yo. Pero si no me creéis, id a verlos. Mirad lo que dicen y preguntaros. Lo que dice Berman es solo humo. Lo que vais a descubrir es que no. Esta es la visión mayoritaria entre la gente que sabe de esto. This is the mainstream view among people who know. Sí, y puedo confirmarlo yo mismo, porque revisé aproximadamente la mitad de esa lista. Esa es una de las razones por las que también quería invitarte. Vale, de acuerdo. No sé qué pasa con mi audio, pero muchísimas gracias por venir. De verdad, lo aprecio. Espero que todos me sigáis escuchando y nos vemos mañana en el programa Daniel Davis Deep Dive. Ya sabéis que no tenemos patrocinadores porque no nos gusta bombardearos con anuncios. A mí no me gustan. Así que demostrad un poco de apoyo. Suscribíos, dadle a me gusta y enviad esto a alguien que os importe. And send this to somebody you care about.